Y habíamos quedado, dijimos, ¿no? Que está hablar de Yom Ha'atzmaut, que es un milagro tener el Estado de Israel. Y hablando de milagros, los milagros de la guerra de Israel. ¿Qué le parece ese tema que usted toca tanto en su página? Me parece fantástico. Es, eh, es lo que dice David Amelech. Teilat Adonai Edaber Pi. Vivarej Kol Basar Shem Kol Shol Leolam Vaed. O sea que tenemos que reconocer a Boreolam y no ser desagradecidos por los. Mira, es como si alguien no tiene emuná, viendo la historia de lo que pasó cuando nació Medinat Israel, la emuná la recuperás, la tenés, porque es un nes tan evidente, ¿no? En ese sentido, Evidente. lamentablemente los goyim son mejores que nosotros en ese aspecto, porque ellos lo ven, lo ven claramente. Y a veces nosotros, no sé, nos acostumbramos a los milagros, quizás somos un pueblo muy, muy especial. Como siempre vimos el milagro, no los valoramos, puede ser. Este, Puede ser eso. de cualquier manera, es que Am Israel volvió a su tierra, como que mm, resucitamos desde las cenizas de la Shoah. Y esto lo dijo Yehezkel en el Hazón Ha'atzamot Ayebeshot, ¿no? En la visión que tuvo él de los huesos secos, donde él en una visión vio un valle de huesos, de personas muertas, de huesos secos de personas, y Boreolam le dice a Tijiena, a Tzamota él, estos huesos van a poder revivir. Y Hezkel dijo, bueno, no sé, vos sabrás, Boreolam, yo no lo sé, Ataya data. Entonces, los huesos en esa visión de Hezkel se unen todos y forman esqueletos, y los esqueletos como que se levantan y se cubren de nervios y de músculos y luego de piel, y luego pues, son todavía cuerpos muertos hasta que Boreolam le dice, ¿podrán vivir estos cuerpos? Y Ezequiel dice, Boreolam Mataya Data, vos sabrás. Y entonces Boreolam llama al espíritu, ¿no? Me llama y le insufla en esos cuerpos y viven. Entonces dice Boreolam, Atzamota L, Golbet Israel Gema, estos cuerpos que ahora se han levantado y están vivos, esta es la familia de Israel, la casa de Israel, que van a decir ellos mismos, decimos, ¿no? Avedat tikvatenu, no tenemos más esperanza, ¿ok? Ya estamos terminados, no hay nada que hacer, ya es el final. Y ahí voy a revelarme yo, dice Boreolam, y les voy a traer a Bebet Ethem, el Almat Israel. Befitjir kibrotehem a mí. Dice, voy a abrir sus tumbas y los voy a llevar a la tierra de Israel de nuevo. Y yo me acuerdo que este pasuk, este, que Boreolam va a abrir las tumbas del pueblo judío y lo va a traer a Israel, estaba puesto ahí lo puso después de la guerra, obviamente, en los hornos crematorios de Auschwitz. Ese pasuk está ahí. No, es muy emocionante verlo, sí. Entonces, en nuestros días nos hemos transformado en la generación más privilegiada de que la profecía de Ezequiel se cumplió con nosotros, la profecía de Ishayahu, las profecías de Zechariah, todas esas profecías se han hecho realidad. Eh, y si bien somos la generación más privilegiada, quizás no seamos la generación más agradecida a Boreolam, especialmente las personas más religiosas, ¿no? Cuando uno más religioso es, más tiene que em, sentir Agradecer Boreolam está detrás. o sentirlo. Agradecer, sí. Más que hayan problemas en Israel, siempre hubieron problemas en Israel. ¿Eso qué tiene que ver? Israel no es perfecto, bueno, hagámoslo. Nos está esperando a nosotros que lo hagamos mejor. Pues ahí está nuestra Ishtadlut, ¿no? O sea que y Ezequiel ahí está viendo en su visión profética la vuelta del pueblo de Israel a la tierra de Israel.
Es lo que él está viendo en esa nebuá. Parece De porque parecer que desaparecíamos hasta que volvemos a resurgir. sí, exactamente, sí, sí. Y si vos lo pensás, Tremendo, ¿no? es mucho más importante lo que ocurrió en 1948 que lo que ocurrió en el tiempo de Ezra y Nehemías, cuando los Yehudim viven, cuando los Yehudim regresan, vienen de regreso a Israel. Sí, No se puede comparar, lo que pasó ahora es mucho más trascendental. mucho más Tenemos grande. Sí, nuestro propio Estado. Israel es un país milagrosamente próspero, a pesar de que tiene todo el mundo en contra, literalmente todos sus vecinos en contra. Israel prospera, no solamente sobrevive, prospera y es una de las 10 primeras potencias eh, eh, mundiales en cuanto a su poderío militar y en cuanto a lo económico, es uno de los primeros países del mundo. El nivel de felicidad de Israel creo que está en el octavo lugar de 200 países. Es increíble, es un milagro tras otro. Y todo comenzó en el 5 de Iyar de 1948, Tafshin Yudhet. Ocurrió ahí hace 75 años. Se juntaron todos los, digamos, los políticos de Israel en ese entonces, Ben Gurión, Moshe Yared, Golda Meir, que no eran personas religiosas, pero de alguna manera yo creo que hicieron un acto religioso impresionante. Este, porque digamos, era creo que era el 12 de mayo, ¿verdad? Am, 12 de mayo, claro, yo dije 12 de Iyar, perdón, me equivoqué. El 5 de Iyar es el día de Yom Ha'atzmaut. Entonces el 3 de Iyar se junta. 12 o 15 2 de de Iyar se mayo. junta. ¿Cómo? Sí. No me acuerdo, 12 de mayo o 15. Bueno, no, el 15 de mayo es cuando, te voy a explicar. El Ah, 15 es de la mayo es cuando declaración. los Sí. británicos tenían que irse. Dijeron, nosotros vamos el Ah, 15 de mayo. sí, sí. Entonces, una vez que son los británicos, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararse. ¿Qué hacemos? No va a haber nadie, digamos, a cargo. eh, o tomamos nosotros los cargos de este país y nos hacemos cargo de este país y declaramos su independencia, o si no, bueno, los árabes van a take over, los árabes nos van a controlar. Claro, Entonces tuvieron que tomar esa decisión, una decisión era muy difícil, eh, porque en ese entonces no teníamos ningún amigo alrededor. Estados Unidos recién se hizo amigo de Israel después de, digamos, a partir del fin de los 60, a principios de los 70. Un poquito antes fue Francia, que por cuestiones quizás al final de los 50 y los 60 fue un poco más amistoso con Israel, pero en ese entonces no teníamos nadie a nuestro lado. Es más, ese 12 de mayo cuando se reúnen, reciben malas noticias de la Casa Blanca que Estados Unidos pide que no se declare la independencia. Y no solo eso, Estados Unidos fue el responsable de un embargo de armas a Israel. oh, ¿Sí? Entonces, Israel no se puede defender, no tiene armamentos, no tiene ¿cómo se dice? El respaldo político como para declarar su independencia. Y a pesar de eso, se reúnen, los líderes deliberan dos días y el 14 de mayo deciden declarar la independencia de Israel. A pesar de que, como digo, era una locura, algo irracional, porque todos los países vecinos de Israel estaban no solamente en contra, sino que consideraban que si Israel declaraba su independencia, era un acto de guerra contra ellos. Así es. Entonces tenemos por el norte, principalmente Egipto, ¿no? Egipto sí, desde el sur, sí. atacando ahora a Israel, amenazando atacar a Israel. Por el norte tenemos a Siria, Líbano y también Irak, que aunque no tenía fronteras con Israel, se juntó a la Liga Árabe. Y quienes al principio nos dijeron que no iban a meterse, que eran los jordanos, fueron convencidos por la Liga Árabe y se metieron también
contra Israel. Eso también fue sabido el 12 o 13 de mayo de 1948. Entonces ahora vos tenés 5 estados que tuvieron su independencia unos años antes y tenían entonces eh, ejércitos formales, tenían armas, tenían soldados, y los jordanos tenían a los británicos, que no solamente los habían entrenado, sino que también los estaban ayudando con militares británicos. Había generales británicos a cargo del ejército jordano. ¿Ok? ¿Por Entonces, qué? ¿Estaban porque, así? porque, ¿Contratados? ¿Qué? claro, porque había, como con lo que pasó, lo mismo que pasó en Israel, que los británicos estaban a cargo, también los británicos estuvieron a cargo de Jordania. Pero en ese caso eh, digamos, eran como un satélite de, 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 de Inglaterra, Jordania, más o menos como las Malvinas, algo así, digamos, ¿entendés? Mm. Que tenían control sobre Gran Bretaña, sobre Jordania. Entonces, con todo eso, literalmente, con todo en contra, a ver si me acuerdo Todo en contra. el número exacto, pero más o menos el número de la diferencia en armamento era así. Los árabes tenían 200 tanques, Israel tenía 2, ¿ok? Los árabes tenían, yo qué sé, 150 cañones, Israel tenía 5. Y lo más, este, lo más fuerte era que, como se supo en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue ganada especialmente por la Fuerza Aérea. La superioridad Claro. aérea de los árabes era 70 contra 0. Cero. Israel no tenía Cero. nada, Cero. no tenía un avión. Entonces, si los árabes atacaban Oh. con aviones, Israel no tenía cómo defenderse. Entonces, la guerra estaba perdida, totalmente perdida antes de empezar. Fue, fue un acto suicida o milagroso, como lo voy a tratar de explicar. Pero déjame que te cuente lo que pasó. Este, Cuando Israel decide declarar la independencia, a pesar de todo, em, los árabes comenzaron por mandar noticias a los palestinos, o sea, a los árabes que vivían ahí, y le dice, váyanse, salgan del país, vayan a Líbano, a Jordania, vengan a Egipto, donde ustedes quieran, hasta que nosotros terminemos con los judíos, los echemos al mar y después regresan y tomarán sus casas de nuevo. Y así crearon el problema de los refugiados palestinos. O sea, Ellos mismos. no fue Israel, fueron los árabes los que crearon de esta manera el problema de los refugiados palestinos que se fueron por voluntad propia, y los árabes obviamente nunca se hicieron cargo de eso. Todavía siguen teniendo en Líbano y en Jordania eh, campamentos de refugiados palestinos a los cuales no le dan derecho, no los toman como ciudadanos propios, a pesar de que los refugiados libaneses o sirios, van a Europa y ahí quieren ser aceptados como ciudadanos propios, ¿verdad? Y son, pero a los refugiados palestinos, ellos no le dan los derechos. Es increíble, Increíble. nadie habla de eso, ¿no? Este, entonces se creó ese problema. Bueno, no es lo principal, pero es algo para tener en cuenta porque no lo van a escuchar en ningún lado. La gente no No. habla, el periodismo no habla de esto porque está todo como es para un solo lado, contra Israel. Este, entonces los árabes empiezan a atacar. Israel no tenía cómo defenderse, no teníamos armas, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo Entonces, vamos a hacer una guerra sin armas? no, o sea, lo que te digo no es fantasía, no es metafórico, es real, lo podés consultar en cualquier libro de historia. Sí, Y había como creo que es un déjà vu, viste, cuando uno vuelve a recordar algo del sí, pasado.
tenían como el déjà vu de que, bueno, la Shoah se va a perpetrar otra vez. Ahora había 600.000 judíos en Israel en 1948. Ahora con estos 600.000 judíos, y los árabes lo decían, ustedes piensan que lo que hicieron los alemanes con ustedes en Europa fue malo, esperen a que vengamos nosotros y van a ver lo que vamos a hacer nosotros con ustedes. ¿Eh? Eso es lo que decían. Entonces se empiezan a atacar por todos lados. El ejército del Líbano, de Siria, Irak, llega por el norte, y empiezan Sí, a conquistar el Galil, y esa es la idea, que desde el sur empieza a entrar Egipto, y así acorralaban a Israel por esos lados. Acá está el mar. claro. Este lado llegaban los jordanos, desde el este llegaban los jordanos, empiezan a conquistar Jerusalén. Entonces, el objetivo final era Tel Aviv, o sea, que todos los judíos, boom, estén arrastrados del sur, del norte y del este, todos van a Tel Aviv y ahí maten a todos. Y bueno, y lo empezaron a lograr, y lo empezaron a lograr, y um, durante todo el resto del mes de mayo, la mitad del mes de mayo, hasta el 11 de junio, los árabes atacan por todos los frentes, rodean Jerusalén, están por llegar a, a los, digamos, desde el norte, y desde el sur ya están llegando hasta Ashdod. O sea, le queda a la guerra unos pocos días para terminar Ah, con los judíos. Los bombardeos, imagínate, los bombardeos aéreos a Tel Aviv eran diarios y no había cómo resistir. No es que alguien nos mandaba armas, como mandan hoy en día a Ucrania, o alguien nos defendía, o alguien estaba con nosotros, o teníamos armamento secreto. No teníamos nada, ningún armamento secreto. Este, y bueno, estábamos ahí. Eh, el primer milagro que ocurrió, yo creo que fue el segundo, pero después lo voy a explicar mejor. Un milagro que ocurrió fue que el conde eh, Folk Bernardotte se llamaba, que era sueco, y sí, era como un enviado de las Naciones Unidas. Y bueno, ellos, sí. por supuesto, las Naciones Unidas siempre este, am, en ese entonces tratando de mediar, y tratando de mediar dijeron, bueno, proponemos un cese al fuego. Entonces, por supuesto, que Israel dijo, sí, 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 está bien, hacemos un cese Y al fuego. claro, era obvio. Claro, porque estaban ya. Y entonces el milagro fue que los Sí. árabes también dijeron que sí. Y es inexplicable, los historiadores no tienen idea por qué los árabes dijeron que sí al cese al fuego. Porque no es algo que tienen que aceptar obligatoriamente. Los árabes podrían haber dicho que no aceptaban. Claro, si Este, estaban ganando la guerra, nos estaban venciendo. ¿Para qué decir sí? No, a dos, no tres tiene días ningún de... sentido. La única cosa que... Lo que hicieron los árabes fue, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Una vez vi un documental sobre las orcas que agarran en sus mandíbulas a una foca, ¿no? O un lobo marino. La agarran, la llevan mar adentro y ahí la dejan un poquitito libre. La dejan un poquitito libre y la orca trata de escaparse, la foca trata de escaparse, y la orca la tira para arriba y la tira para abajo, juega con ella. ¿Por qué? Porque ya está, ya la batalla terminó, no hay, la foca no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar, está en territorio de la orca, ¿entendés? Mm, Entonces ya es seguro, entonces ahora puedo jugar con ellos a merced o a voluntad, porque para la orca la foca ya está, es cuestión de tiempo cuando me la como, pero ya está sí, absolutamente casada y terminada y muerta. Entonces, aparentemente eso fue lo que pasó con los árabes, que ya cantaron la victoria. Este, y lo que leí es que aceptaron hacer el fuego porque empezaron a repartirse entre ellos, entre cinco ejércitos, quién se iba a quedar con qué.
Entonces habían deliberaciones entre ellos, quién se va a quedar con esto, quién se va a quedar con Jerusalén, quién se va a quedar con Tel Aviv, quién se va a quedar con Haifa, cómo van a hacer para... O sea, ya estaban haciendo todos los planes porque ya estaba la guerra ganada, Mm. no había forma Fe- de hacer. Festejaron por adelantado. Ya estaba la foca, ya estaba, como Claro. dice Tehilim, Nafshenu Ketzipor Nimleta. Estamos como un pajarito que ya estaba en la jaula y ya estaba esperando que venga para agarrarlo yo qué sé, y comérselo. ¿No? Y ahí, ¿cuál fue el milagro que ocurrió? Apaj Nishbar, Manachnu Liblatnu. Este, milagrosamente la jaula se abrió y bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Israel, en ese entonces, en ese periodo, hizo dos cosas importantísimas. En primer lugar, con la ayuda no de los Estados Unidos, pero sí con la ayuda de los judíos, de los Yehudim de Estados Unidos y del resto del mundo, recibieron todo el apoyo que podían, porque iba a ser otra Shoah, iba a ser mamá otra Shoah, una Shoah de 600.000 Yehudim que estaban en Eretz Israel. Este, em, consiguieron algunos aviones de Checoslovaquia. Esto es interesante. ¿Por qué Checoslovaquia? Porque Israel, aunque no lo creas, era visto como un país comunista en ese entonces, como un país que iba como a representar a Rusia, a la Unión Soviética, porque casi todos los líderes políticos de Israel en ese entonces, el Mapai, etcétera, Mapai, Mapam, eran socialistas, marxistas, pero Mm. profundamente marxistas. Imagínate. Entonces, Checoslovaquia, la bendición de Rusia, ayuda a un país, eh, digamos, eh, colega, ¿no? Que es como Mm. más o menos Rusia y Cuba, algo así, con la misma ideología. Sí. Entonces, por supuesto que había un embargo, entonces tenían que hacerlo todo de una forma oculta. Desarmaron los aviones en Checoslovaquia, aviones de la Segunda Guerra Mundial. Desarmaron aviones y mandaron algunos, no 70 aviones, que al principio mandaron 3, 4, 5 aviones. 5 aviones mandan a Israel, los arman todo así, improvisado, a las apuradas. ¿Cómo los mandaron? ¿En avión? ¿Los mandaron? ¿Cómo los Mandaron, mandaron? ¿En aviones? los ¿En barco? armaron y ¿Cómo? los mandaron como cargo, como cargo. Mm. ¿Cómo se dice? Smuggle, contrabandearon, ¿cómo se dice? Los entraron de Mm. contrabando a los aviones desarmados. En Israel los arman y, y cuando termina el cese al fuego, Israel tiene eh, una, una idea también que es irracional. Israel dice, vamos a pasar al ataque. O sea, estaban en las mismas posiciones, ¿no? Estaba Egipto ya entrando por el sur, los libaneses y Siria por el norte, etcétera. Entonces dice, deciden fingir como que no, atacamos. No, bueno, de hecho atacaron, empezaron a atacar. Entonces empezaron a sobrevolar esos avioncitos que no tenían casi ningún poder, empezaron a sobrevolar sobre los ejércitos, las filas de los ejércitos egipcios que estaban en el sur. Y entonces acá ocurrió también otro Nes, otro milagro, ¿no? A los árabes los agarró absolutamente por sorpresa, porque no esperaban para nada que, que volviera, que Israel iba a tener resistencia, que iban a tener un avión. Entonces, cuando vieron eso, Claro. ¿cómo se dice? Cundió el pánico, ¿se dice así? Sí. Presas de un tremendo pánico psicológico y empezaron a decir, estamos siendo bombardeados por fuerzas superiores a las nuestras. Y empezaron a retirarse. Pero estoy diciendo, la historia te la hago un poquito corta, ¿no? Pero esto es más o menos la historia. Empezaron a retirarse, a retirarse, a retirarse. Este, y, y bueno, eso es, eso es como la guerra se empezó a dar vuelta.
pero no porque en realidad, incluso con las armas que tenemos en Checoslovaquia, el balance del poder era 10-1 todavía, 10 a favor de los árabes. ¿Quién Claro, puede entonces, ganar? Sí, ¿quién puede ganar una guerra 1 contra 10? Vos tenés una pistola y tenés 10 tipos ahí con 10 pistolas. ¿Quién va a ganar? Allí no hay, y las 10. ¿Y por qué las 10 le tienen miedo a la una? Las 10 entraron en pánico de la una. Sí, increíble, increíble, sí, sí. Bueno, yo por eso digo, ¿cómo son los Nisim que hace Boreo Olam? ¿Cómo son los milagros que hace Boreo Olam? ¿Qué tipo de Nisim hace? Es decir, si vos te fijás y pensás y lees en Shemot, cuando decimos de Mitzrayim, o en Tehilim, cuando David Amelech eh, alaba a Boreo Olam y le dice Tzuri, es la roca detrás de la cual me puedo proteger. Eh, Boreo Olam interviene en diferentes formas en la batalla, ¿verdad? La batalla hay que hacerla. Los judíos tenemos que ir, salir y pelearla la batalla. Pero ahí Boreo Olam interviene. Ahora, ¿cómo interviene Boreo Olam? Está Meforash en la Torá, ¿no? Te lo voy a hacer rápido también. Pasó 2 veces y una vez también fue dicho directamente por Boreolam. La primera vez que pasó fue con los hijos de Jacob Avinu, cuando la hermana Diná fue atacada y violada en Shechem. Ellos entraron y arrasaron con la ciudad. No los persiguieron. Los pueblos de alrededor, a pesar de que de que los hijos de Israel eran poquitos, no Una fueron familia. perseguidos. Sí, No refugio a Bene Israel, porque hubo Hitat Elohim, como que Boré Olam inspiró un miedo en las naciones y tuvieron miedo de meterse con los Yehudim. ¿Está bien? La segunda vez que eso está mencionado es cuando en Shirat Hayam decimos Tipol Alehem Emata Bafahad. Que las naciones cuando escuchan que vienen pueblos judíos se van a temer. Hay como un temor sí, psicológico que la Torah lo atribuye digamos, a un acto providencial, a un acto de Boreolá. ¿Entendés? Y la Torah sí. dice, voy a traer mi temor sobre las naciones. Cuando Boreolá está a nuestro lado, eso es lo que pasa. Las naciones temen. Eso pasó también en la guerra de los 6 días, etcétera, pero aquí se vio de Pero ¿cómo funciona esa providencia eso. divina que Bueno, le ya cae ves, sobre ellos? ya ves, Como que, como que creer que, mira, te lo explico, lamentablemente lo mismo pasa cuando a Israel está mal, ¿verdad? Como dice las Kelalot, los judíos se como al revés, van a eso sería al escapar, revés. Mikol, Ale, Nidaf, van a escuchar una hoja que se está cayendo y los va a hacer temblar, y los va a hacer, y los va el pánico se apoderará de ellos y van a escaparse de nada, de un temor infundado. Entonces hay Claro, algo psicológico que, sí, de acuerdo a la Torá, es divino, es claro, Divina Shamaim, que es Hitat Elohim, ¿verdad? Es ese temor a Dios que Boreo Olam va a inspirar para que tengan los enemigos de Israel. Em, y bueno, y ¿y eso, cuál es la tercera? Eh, la primera es la familia de Jacob, cuando lo de Diná, la segunda en Shirat Hayam, la tercera. y la Torá misma lo dice, que voy a infundir mi temor en las naciones que te Mm, rodean y vas a llegar y conquistar la cuando tierra entremos de en Israel. Israel. ¿Está bien? Mm, Este, entonces, es como que no es que dice, voy a mandar monstruos alados y dragones para que hagan milagros. No es eso. Es algo que siempre la acción de Boreolam se puede ver también como algo, si alguien no quiere, como algo natural. Pero nosotros los Yehudim sí, tenemos ese entrenamiento espiritual para atribuir
lo que veí, esos milagros que vemos, esas cosas que son ilógicas e inexplicables, este, lo atribuimos a Boreolam y tenemos, o sea, no nuestra imaginación, estamos, Basado, sí, claro, versados exactamente. fundamentado. Estamos, Mm. tenemos una fundamentación de un pasuk del texto de la Torá para eso, ¿no? Por el otro lado, creo que también fue un nes que los líderes políticos de Israel hayan decidido declarar la independencia, porque era un acto suicida. Declarar la independencia cuando tienes, como dije, eh, 5 ejércitos de 5 países con incluso todos esos 5 países habían comprado ya armamento de Francia, de Inglaterra. A ellos sí les dieron armamento. Nosotros no teníamos ningún armamento. ¿Entendés? Entonces, teniendo 5 naciones con ejércitos que son mucho más numerosos que los tuyos y no tenés ninguna preparación, Israel recién se levantó. Tiene la Haganah, el Lehi, el Etzel, o sea, había comandos tipo, tipo guerrilla, ¿entendés? Pero nada, ningún ejército Sí, organizado. Fuerzas paramilitares, pero ningún ejército organizado. Entonces, declarar la independencia así tiene que ser un acto de locura o un acto de una increíble emuná. claro, Y yo creo que eso es lo que fue. O sea, sí. el milagro fue que estas personas que eran comunistas y marxistas y supuestamente ateos confiaron en un milagro. ¿Qué otra explicación hay? Confiaron en que Increíble. había una mano de Boreo Olam que los iba a ayudar. Es como Nachshon Ben Aminadab, está el mar ahí, y bueno, vos te metes en el mar, boom, te vas a hundir. Pero Nachshon Ben Aminadab se mete en el mar y el mar se abre, es decir, das el primer paso y tenés esa emuná que una vez que te llegue acá, alguien te va a salvar. Entonces, ¿qué otra explicación hay? Sí, ¿qué otra explicación hay? Entonces, No es hay como otro. una serie de nisim, de milagros que se fueron. A mí hay Continúa. muchísimos detalles más, pero esto fue como el principio. Entonces, este, tenemos que estar en primer lugar, sorprendidos. Tan agradecido. Qué increíble, Sí. maravillados de eso. El problema es que a veces la gente no lee la historia, entonces no lee la historia de lo que pasó con Medinat Israel, no llegás a valorarlo, pero una vez que lo lees y lo lees con ojos de Yehudí, dices, wow, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo puede ser que yo esté acá, sea, tan privilegiado y no esté agradeciendo a Boreo Olam cada minuto, de cada hora, de cada día, agradeciendo por el Nes de Medinat Israel? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es inconcebible, Claro. a menos que seas, Inconcebible. a Ahí menos que está. seas muy, pero muy, pero muy, pero muy secular. ¿Entendés? Que tenés un Nes y no. Claro. Pero si tenés un poquitito de emuná, o sos un gran No, ignorante. no podés no verlo. No se puede No, no ver. ¿cómo no vas a verlo? Porque no querés verlo, no querés abrir, leer lo que pasó. Y cómo Boreo Lama actuó a través de gente que nada que ver, pero bueno, era Yehudim al fin y al cabo, y mirá el milagro que ocurrió, es impresionante. Es decir, fue el primero, no fue el último. Para mí, cada día de la existencia de Israel, cada día que Israel existe, es un Nes. Son Nisim Niflaot lo que vemos, ¿no? Cada cosa. Es decir, esta misma guerra del 48, este, para mí es parte de la Geulá, Besrat Hashem, es una Geulá, una redención de a poquitito que se va dando, pero ahí como que comenzó nuestra Geulá, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir adelante. Mira, Claro que sí. mira desde 48, compara Israel, 1948, Israel ahora. ¿Cuántas cosas hemos logrado inimaginables? Volver a tener Jerusalén,
la ciudad más hermosa del mundo entero, la ciudad más alegre del mundo entero. No, no hay lugar que uno pueda estar más contento cuando está en Jerusalén, ¿no es así? es verdad. Economía, Es sí, con un extraordinario. Israel, con todos los problemas, con todas las cosas que hay para corregir y para esto. Estamos bárbaros, bárbaros. No hay hambre en Israel, es un No, país que lo estaba viendo yo. ¿Dónde fue que lo vi? Lo vi el año pasado. Hace unos más o menos 6 meses vi esto. Había una tabla que marcaba el dólar con respecto a todas las monedas del mundo. Como en todos los países del mundo el dólar había subido. Y el último país donde más subió el dólar estaba Argentina. ¿Ok? Estaba acá Argentina. Habían no, como, yo qué sé, no. 50 países. Y había un solo país, un solo, en el cual su moneda se había reforzado con respecto al dólar. El dólar ahí había bajado. Adivina qué país es ese. Israel. Porque el shekel Israel. llegó a estar más fuerte. Entonces tenés ahí Israel, boom, positivo. Todos los países del mundo, negativo. Y no es que, bueno, pero Israel está en la mejor región del mundo, nadie lo molesta. Es como Noruega, yo qué sé. Es como, nadie lo molesta, todo el mundo lo deja en paz. Al revés. Y así, con todos los problemas que tenemos, Al revés. igual en vez de estar llorando y victimizándonos, tenemos el mejor país del mundo. Es así. No es un NES, eso no es un NES Galui. Es así. Pues si vas a ver, Baruch Hashem. pero mira lo que pasa, Tremendo. pasa esto, pasa lo otro. Mira lo bueno que pasa. Mira, tenemos Jerusalén. Está todo para Besrat Hashem Beit HaMikdash. Las cosas van avanzando. Nunca van a avanzar 2 pasos para adelante y 2 pasos más para adelante. Va a ser 2 pasos para adelante y un paso para atrás. A veces 2 pasos para atrás y un paso para adelante. ¿Qué quieres? No, no es un, ¿cómo se dice? No es un juego de niños. Hay que ser maduro y bueno, Azorim, Bedim, Berim, Ixoru. Hay que sembrar con lágrimas para algún día cosechar, pero ya estamos viendo la Geulá como que va creciendo, ¿no? Como que se va gestando. Eso es evidente. Que no lo quiere ver es Cien ciego. por ciento. Sí, la verdad. La verdad es Sí, extraordinario, Israel. Baruch Hashem que tenemos, que volvimos, que tenemos el Estado de Israel y que lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. sí, estamos viendo esos Que, Nitzavot, son cosas magníficas, sí. La verdad que en Israel, lo texar kol bah, no falta nada. Todo lo bueno, todo lo mejor del mundo está en Israel. Claro que es. ¿Quién lo podía pensar? ¿Quién lo podía imaginar? es verdad. Mm. Que Israel iba a sobrevivir, Baruch Hashem. iba a- a estar estable y crecer y transformarse en lo que soy, ¿no? Bueno, Impresionante. ok, Bueno, Rob, la verdad, le agradezco, me emocionó, siempre me hace emocionar. Nos hace valorar más lo que tenemos, sí, que es uno algo siempre tarda, emocionante, pero es algo cuanto realmente más uno lo emocionante. ve y lo estudia, lo valora y lo agradece. Y Sí, bueno, señor. Baruch Hashem, Baruch que, Hashem. que, que tenemos Israel. 75 años, Baruch Hashem. Increíble, increíble. Y Besat Hashem, Mashiach, Bimerabe, Ameno, acercándonos, ¿no? Acercándonos a la No, época del no, Mashiach. estos días cuando digo Ashrei Yoshua Beteja, cada pasuk que digo pienso en el milagro de Medinat Israel. ¿Ya? Bejol Yom Avarejeka, Valelash Yechal Olam Vaed. Cada pasuk realmente. Pones Kavaná, Cada paso de la pasuk Shrei. lo podés ver reflejado en lo que pasa en Israel y nuestra obligación de agradecer una y otra vez. Bejolioma Barejeka, Leolam Vaed, cada vez y por siempre ser agradecidos a Boreolam. Eso es lo que significa ser Yehudí, ¿verdad? Ser una persona agradecida, no Kafui Toba, no.
Desagradecido, Dios libre y guarde. ¿Ok? Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias, Raúl. La verdad, Mando un abrazo grande. una emoción y bueno, Hagas Maut Sameach. Bueno, Col tú. Muchas gracias. Chao, querido. Seguimos semana que viene, Besrat Hashem estudiando. Ok, Besrat Hashem. bye.